No necesariamente se debía elegir el primer día. Nunca se ha elegido el primer día, ¿no? Lo más rápido fue, si no me equivoco, el cónclave pasado, el que eligió a Benedicto XVI, que fue en 2 días con un sistema de votación distinta, donde solo era necesaria mitad más uno, eran necesarios mitad más uno de los votos, no 2/3 como ahora. A partir de mañana van a votar cuatro veces al día. Sí. Sí. Y es ¿con cuántos votos debe tener el elegido? 2/3 de los cardenales con derecho a voto, lo cual quiere decir, siendo 115, unos 77 votos más o menos, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a ir de inmediato a lo que sucedió hoy en Roma, en la Ciudad del Vaticano. La primera ronda de votación para elegir al próximo Papa finalizó sin acuerdo. Los 115 cardenales reunidos en la Capilla Sixtina no lograron elegir al sucesor de Benedicto XVI, por eso la chimenea despidió el tradicional humo negro. Cerca de las 8 de la noche, hora de Roma, el denso humo negro se dejó ver por la chimenea del tejado de la Capilla Sixtina, haciéndole saber al mundo entero que aún los 115 cardenales no han conseguido alcanzar los 2/3 de votos necesarios para designar a quién será el sucesor de Benedicto XVI. Como era previsible, este primer día ha tenido un final esperado, pues en los cónclaves de los últimos 150 años, ningún papa ha sido elegido nunca en la primera votación. Horas antes, el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, Monseñor Guido Marini, pronunció la famosa frase extra omnis, o todos fuera de la Capilla Sixtina del Vaticano, que indica que todos los que no están llamados a participar en la elección del nuevo Papa deben abandonar el recinto. Así, las puertas se cerraron simbólicamente con llave, dejando solo a los cardenales electores. Extra omnes. El cónclave se inició a las 4:30 de la tarde con una procesión desde la Capilla Paulina a la Sixtina. Una vez allí, todos los purpurados electores juraron sobre el Evangelio cumplir las normas que rigen la elección. Summi pontificis versantes cardinales electores promittimus vovemus et iuramus inviolate et atunguem Angelus cardinalis schola spondeo voveo acciuro sic me Deus adiuvet et ex santa Dei evangelia quae manum mea tango. Por la mañana, en la última misa pro eligendo pontifice, el cardenal Angelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio que no participa en esa elección por ser mayor de 80 años de edad, pidió que el Señor conceda pronto a la Iglesia otro buen pastor dispuesto a dar la vida por sus ovejas. E in particolare vogliamo ringraziarlo per il luminoso pontificato che ci ha concesso con le vita e le opere del venerato pontefice Benedetto XVI, al quale in questo momento rinnoviamo tutta la nostra profonda gratitudine. En tanto, cientos de personas de todas las razas y de diferentes países del mundo han llegado a la Plaza de San Pedro para presenciar el inicio y lo que será un hecho histórico para la Iglesia Católica. Es especial, sí, pero por ahora todo es tranquilo. Espero que hayan novedades en 2 o 3 días. Espero que la Iglesia reciba al Papa que necesita y se ajuste al corazón de Dios. Mañana los cardenales se volverán a encerrar en la Capilla Sixtina para continuar con las votaciones y elegir al nuevo Papa, donde desarrollarán hasta 4 votaciones, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Sin ninguna de las 2 fumatas que habrá mañana, la chimenea arroja al cielo humo blanco. La mayoría de los vaticanistas consideran que aumentarán las posibilidades de que sea elegido Papa alguien inesperado. Muy bien, en el Vaticano se encuentran aproximadamente 5.600 periodistas acreditados para esta ocasión, para elegir al Papa número 266. He estado viendo todas las posibilidades de que podría ser el cardenal brasilero. Mucho se ha hablado que podría ser los favoritos, pero sin embargo, realmente, ¿cuáles son los nombres que se barajan? Solamente lo conocen los presentes, porque hay voto de silencio, ¿no?
Sí, rara vez ha habido un favorito tan claro como Joseph Ratzinger en el cónclave pasado. Entonces, generalmente las apuestas no aciertan, entre otras razones, porque, digamos, quienes entran con presuntamente mayor respaldo nunca obtienen en las primeras votaciones los 2/3. Entonces, a partir del tercer, cuarto día, ya empieza a emitirse un voto más de carácter estratégico, en el sentido de que ya no voto tanto por quien creo que es el mejor candidato, porque veo probablemente que mi candidato no tiene ninguna posibilidad de ganar, sino si, digamos, mi candidato es tercero y muy distante de los dos primeros, ya empiezo a pensar cuál de los dos primeros me es más grato, no siendo ninguno de ellos mi primera opción. Pero, ¿se conoce si, por ejemplo, hay una primera ronda, segunda ronda, se conocen los nombres? Sí. O sea, poco a poco de los 115 se van descartando, se puede decir, y terminan en una ronda de 2 o 3? Es posible, claro. Digamos, ahí rara vez se elige, bueno, no lo sabemos con certeza, porque claro, como hay este voto de silencio, solo hay especulaciones e información virtualmente imposible de verificar. Pero el patrón parece ser que mientras más se prolonga el cónclave, menos probable es que los presuntos favoritos iniciales sean elegidos. Y entonces empieza o bien a hacerse acuerdos o en su defecto a buscarse candidatos de transacción, que no hayan aparecido, digamos, como los más probables a ser elegidos en las primeras instancias. Y para que nuestro público pueda recordar el tema del humo blanco y el humo negro, ¿por qué se da esto? Bueno, simplemente para que la gente conozca que ya se ha tomado una decisión cuando sale humo blanco. Lo que yo tengo entendido, según leí alguna vez, es que lo que se quema son las boletas, ¿no? Y si no ha habido una mayoría de 2/3, se queman junto con paja húmeda para que produzca el color negro. No sé si para producir el color blanco se le añade algo a las boletas, pero en todo caso la idea es que cuando sale humo blanco uno está a 1 hora aproximadamente de saber quién es el nuevo papa, porque entre que sale humo blanco y que el nuevo papa aparece ante el público suele pasar aproximadamente 1 hora. Muy bien, y a propósito del cónclave, en la siguiente nota vamos a conocer las palabras claves y también los significados dentro de una elección del papa. Ha empezado el cónclave, el suceso máximo de la Iglesia cristiana y, claro está, del mundo entero. Mientras los 115 cardenales aunan oraciones para elegir al nuevo papa, se sabe poco de los códigos que manejan los representantes de Dios en la tierra. La palabra cónclave, por ejemplo, usada a nivel mundial como la representación de la reunión de los cardenales para elegir al nuevo papa, tiene un significado bastante singular. Cónclave viene del latín cum clavis, que significa con llave, y se usa desde el año 1272, fecha en la que los ciudadanos de Viterbo encerraron con llave a los cardenales para que de una vez por todas y luego de 3 años de debate elijan al nuevo pontífice. Este es el himno de invocación al Espíritu Santo que cantan los cardenales al llegar en procesión hasta la Capilla Sixtina. Es el nombre del largo juramento en latín que implica el juramento que los cardenales hacen para guardar silencio y lealtad ciega al nuevo pontífice y a lo que signifique su elección. La pronuncian al inicio del cónclave. Juramento individual de los cardenales luego de poner las manos sobre los evangelios. Yo, cardenal, prometo, me obligo y juro no interferir en la elección del romano pontífice. Una vez que los cardenales juran en secreto, el maestro de ceremonias litúrgicas pontificias pronuncia estas palabras: extra omnes, que significa fuera todos o que no quede nadie, para que todos aquellos que no participan en el cónclave salgan de la Capilla Sixtina. Se cierran las puertas y los cardenales se dedican únicamente a la elección del sumo pontífice.
Este es el juramento de los cardenales cuando se acercan a la urna para depositar el voto. Pongo por testigo a Cristo, Señor, que me juzgará, que doy mi voto al que, según Dios, consideró que tiene que ser elegido. Esta es la frase con la que se le pregunta al cardenal elegido: ¿aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? En esta ocasión, el cardenal Giovanni Battista será quien formule esa pregunta, en vista de que el decano Angelo Sodano y el vicedecano Roger Etchegaray son octogenarios y no son electores. Luego de la respuesta afirmativa del cardenal elegido, se le pregunta: «Quo nomine vis vocari», ¿con qué nombre quiere ser llamado? A lo que él responde: «Vocavor, me llamaré». El primer cardenal de los diáconos, y en esta ocasión el francés Jean-Louis Tauran, anuncia al pueblo la elección del sumo pontífice con estas palabras: «Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam». Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Esta es la primera bendición a todo el mundo que imparte el nuevo Papa, aquel que en estos días será elegido y cuyo nombre es aún un misterio, y a la vez la mayor esperanza para sacar a la Iglesia Católica del mal momento por el que está atravesando. Así es, cuando ya se elige al que será el sucesor de Benedicto XVI, se le hace la pregunta para definir cuál es el nombre que va a llevar durante su pontificado. Por ejemplo, los nombres más utilizados han sido Juan en 23 ocasiones, Gregorio y Benedicto en 16 veces, mientras que 43 nombres como Pedro, Anacleto, Ponciano y Eusebio han sido utilizados solo una vez, y Juan Pablo I y Juan Pablo II han sido los únicos papas que han utilizado un nombre compuesto. Claro, Juan Pablo I lo que hizo fue tomar los nombres de los dos papas que lo precedieron, Juan XXIII y Pablo VI, y fue Juan Pablo I. Como duró poco más de un mes en el cargo, su sucesor, presumo que en honor a Juan Pablo I, adoptó el nombre de Juan Pablo II. Muy bien, vamos a seguir con el tema del cónclave y la elección del nuevo Papa. Vamos con la Casa Santa Marta, que es el lugar donde los cardenales estarán hospedados durante el cónclave. Inaugurada en el 2005, fue un regalo del Papa Juan Pablo II al Colegio Cardenalicio. Es la Casa Santa Marta, el lugar donde 115 cardenales electores pasarán sus días durante el desarrollo del cónclave. Esta moderna instalación, inaugurada en el 2005, fue un regalo al Colegio Cardenalicio del Papa Juan Pablo II. Desde aquí los purpurados van a pie o usan un pequeño automóvil para llegar a la Capilla Sixtina. Es una residencia cómoda pero sobria para incitar a la reflexión a los cardenales que vivirán aislados del mundo exterior. El lugar consta de 106 estudios, 22 habitaciones y un apartamento, todos con cuarto de baño en el interior. Aquí el Papa elegido también permanecerá durante unas semanas, ya que se harán reformas en los apartamentos papales. C'è un appartamento un po' più ampio. Este apartamento es un poco más grande que el resto. Normalmente se reserva para invitados especiales. Por ejemplo, el patriarca Bartolomé I se alojó ahí. El Hotel de los Cardenales, como algunos lo llaman, tiene también una pequeña capilla, un amplio comedor con mesas redondas dispuestas sobre un suelo de mármol de color claro. Los cardenales que lo deseen también podrán confesarse dentro de la casa, pues habrán varios sacerdotes a su disposición que confesarán en varios idiomas. Muy bien, seguimos dando detalles de la elección del Papa, que tiene muchas características. Es una costumbre que ya lleva muchísimo tiempo en la Iglesia. Dice que todos los cónclaves desde 1830 han durado como máximo 5 jornadas, a excepción del que eligió a Pío X en 1900.
que duró 24 días. Benedicto XVI fue elegido en la cuarta votación. Incluso había escuchado que había una que había durado 3 años, sí, ¿no? Que no se lograban poner de acuerdo. Espero que no pase eso. Bueno, es que hay un problema que por suerte ya no existe, y es el hecho de que en el pasado, si bien generalmente eran miembros del clero quienes elegían al Papa, no siempre únicamente los cardenales. Había reyes que querían tener derecho de veto sobre las propuestas de los sacerdotes. Digamos, antes votaban otro tipo de miembros del clero, no solo cardenales, por ende era mucho mayor el número de gente que podía participar. Segundo, no era cerrado y secreto el proceso, ahora no salen al público hasta que se elija un nuevo papa, con lo cual tiene incentivo para no quedarse per secula seculorum, digamos. Y por otro lado, el poder político terrenal, más allá de los muros del Vaticano, ya no tiene interferencia directa en el proceso. Eso lo hace más simple. Pero también el Papa Juan Pablo II ha sido muy importante para estos cambios en la elección, ¿no? Hacerlo de una manera, no sé si más rápida, más práctica. No, Juan Pablo II lo que hace es cambiar el quórum el número de votos necesarios, la proporción de votos necesarios para obtener la condición de Papa. Pero se ha vuelto a pasar con Benedicto XVI a 2/3 en lugar de mitad más 1. Juan Pablo II hace 2 cosas. Primero, establece que sea en la Capilla Sixtina, donde se da el proceso, y 2, cambia la mayoría necesaria, pero ese segundo cambio ha sido revertido. Además es curioso, ¿no? Esa que tiene ese conclave, con llave, y reunirlos prácticamente, y hoy se vio la imagen de le cierro la puerta y ustedes se ponen de acuerdo, ¿no? No es lo que aquí vulgarmente se conocía como una encerrona, pero es probablemente el término que la gente más asocie a lo que ocurre. O sea, en principio deben estar recluidos sin acceso a celulares, por ejemplo, ni internet, por el tiempo que tome elegir al nuevo Papa. Muy bien, y seguimos con el tema. En todas las listas divulgadas por la prensa especializada sobre los papables está el brasileño Odílio Scherer, arzobispo de Sao Paulo. Para muchos, un brasileño nunca había estado tan cerca de convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia Católica. El arzobispado de Sao Paulo es la mayor arquidiócesis de Brasil con más católicos del mundo. Al frente de ella se encuentra Odílio Scherer, de 63 años, el cardenal que ha llegado al cónclave como uno de los candidatos favoritos de la curia romana y de los cardenales más conservadores. Lo más importante no es si un papa proviene de un lugar u otro o cuál es su origen. Lo que realmente importa son las condiciones, si es la persona más indicada para dirigir la Iglesia en este momento de su historia. Nacido el 21 de septiembre de 1949 en la localidad de Alto Feliz, en el estado de Río Grande del Sur, Scherer es de familia de inmigrantes alemanes. Fue ordenado sacerdote en 1976. En el año 2001 fue nombrado obispo auxiliar de Sao Paulo y luego arzobispo en 2007. 7 meses más tarde, el Papa Benedicto XVI lo elevó a la figura de cardenal. Sería muy interesante poder mostrar que nuestra cultura es también muy religiosa. En Brasil tenemos una cultura muy religiosa y cristiana, por lo que sería muy importante para nosotros tener un papa latinoamericano. Scherer es un cardenal que posee, como todos los brasileños, una especial sensibilidad por los problemas sociales, aunque es claramente conservador en materia dogmática. Se opone, por ejemplo, a las uniones homosexuales, al aborto y a la investigación científica con células madre. No obstante, es también un hombre moderno que usa iPhone y tiene una activa cuenta de Twitter. Suele andar en metro, defiende la participación de los católicos en política y no tiene problemas en hablar de los temas más polémicos. Él es una persona muy carismática, él es un verdadero sacerdote y un buen amigo. En relación a la teología de la liberación que llegó a ser tan viva en Brasil y en toda Latinoamérica, Scherer ha sido muy sutil. Después de afirmar que ha dejado de ser un problema serio, ha explicado que fracasó por la carga de marxismo que llevaba dentro, mientras que la denuncia de las injusticias sociales perteneció siempre al mensaje cristiano y por tanto es patrimonio de la teología tradicional. Muy bien, son numerosos los nombres de los favoritos. El italiano Scola también es otro de los que se dice, ¿no? Se podría
ser entre ellos el sucesor de Benedicto XVI. Odilio Scherer, el brasileño, es conservador firme de formas suaves, dice el diario El País. Bueno, conservadores son casi todos. Casi todos los cardenales que participan en el cónclave fueron nombrados o bien por Juan Pablo II o bien por Benedicto XVI. Creo que solo hay uno o dos que fueron nombrados por Pablo VI. En materia dogmática casi no hay fisuras, o sea, las mujeres no deben ser ordenadas sacerdotes a criterio de la virtual totalidad de los cardenales, las personas del mismo sexo no deben tener, nadie discute que tengan el sacramento del matrimonio, pero no deben siquiera, en muchos casos, la mayoría cree, casarse ante la autoridad civil. Bueno, el aborto es probablemente el tema donde la unanimidad es más clara. El no estar a favor de experimentos con células madre. Hay una serie de temas donde virtualmente ya no hay discusión entre los cardenales. Lo que los puede dividir no es eso, lo que los puede dividir es, primero, divisiones por el poder. Los Batilic sugieren que en la curia existen ese tipo de tensiones. Dos, cómo lidiar con problemas que han suscitado escándalo, fundamentalmente el tema de la pederastia y el tema de las cuentas del Banco Vaticano. Esos son los temas en controversia en este momento. Si acaso también el tema de cómo evitar seguir perdiendo fieles frente a otras iglesias cristianas como las denominaciones evangélicas, en caso de América Latina, donde todavía está el 40% de los católicos del mundo. Muy bien, y precisamente hablando de las mujeres a modo de protesta, un grupo de ellas, activistas que buscan un mayor protagonismo de la mujer en la iglesia, han prendido una bengala de humo rosa. Esperan que el próximo Papa las convoque para una reforma del catolicismo en la que ellas también estén incluidas. La fumata negra salida de la Capilla Sixtina no ha sido lo único que se ha visto en el cielo romano el día de hoy. Con ayuda de una bengala de humo rosa, los miembros de la Conferencia de Ordenación de Mujeres, que son partidarios del sacerdocio femenino, han protestado con un acto simbólico y similar al del Vaticano, lugar donde ya comenzó el cónclave para elegir al nuevo Papa. La razón por la que estamos aquí es porque tenemos 115 hombres en una habitación cerrada que hablan sobre el futuro de una iglesia que se compone de más de 50% de mujeres. Esta es una de las tantas manifestaciones que buscan poner fin a la prohibición del liderazgo de las mujeres en la Iglesia Católica. Yanis Sevred-Dusinska es una de las tantas mujeres que, cansadas de esperar a que la Iglesia cambie, ha decidido formar parte de las más de 124 mujeres sacerdotes y 10 cardenales en el mundo, a pesar de que el Vaticano las considera excomulgadas. Si yo tuviera la oportunidad de conocer al nuevo Papa, le diría que necesitamos un nuevo Concilio Vaticano II. En la actualidad, el Vaticano insiste en que las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes porque Jesucristo eligió voluntariamente solo a hombres como apóstoles. Sin embargo, los partidarios del sacerdocio femenino aseguran que Jesús simplemente actuó conforme a las costumbres de su tiempo. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa, vamos a regresar con información desde Venezuela. El presidente encargado del país, Nicolás Maduro, acepta que no estaban preparados para la muerte de Hugo Chávez. También desde Estados Unidos, en Nueva York, un juez anula la prohibición que planeada para bebidas altamente azucaradas. Volvemos. Casera, ¿ya decidió qué fruta va a llevar? Claro, para decidir hay que saber cómo hacerlo correctamente. Este domingo 17 de marzo debemos decidir en la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales de marzo 2013 para Lima Metropolitana, Ate y Pucusana. En la mesa de votación, entrega tu DNI a los miembros de mesa y recibirás una cédula de sufragio. En ella podrás marcar con un aspa o una cruz dentro del recuadro sí o dentro del recuadro no por cada autoridad municipal en consulta por la que decidas votar.
El sí significa que la autoridad sí debe dejar el cargo y el no, que la autoridad no debe dejar el cargo para el que fue elegida. Recuerda que otra forma de marcar anula tu voto. Y si no marcas, tu voto se considera blanco. Firma la lista de electores, coloca tu huella digital y verifica que tu DNI tenga el holograma. Si votas en los distritos de Ate y Pucusana, recibirás una cédula adicional para decidir si tus autoridades en consulta sí deben dejar el cargo o no deben dejar el cargo. Este domingo, 17 de marzo, nos espera un proceso distinto. Todos tenemos una gran responsabilidad. Acude a votar. Infórmate en nuestra web y en Fonompe. OMPE, hacemos que tu voto cuente. Este domingo 17 de marzo, en Lima, más de 6 millones de electores decidirán el destino de sus autoridades. Consulta Popular 2013, una jornada importante para seguir de cerca con información precisa y equilibrada. Consulta Popular, Lima 2013. TV Perú, en noticias, mucho más que ver. Hoy a las 7 de la noche en Punto Económico. ¿Sabías que existen mecanismos seguros para realizar transferencias de dinero de un banco a otro sin necesidad de portarlo en efectivo? Punto Económico. Hoy a las 7 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, ahora nos vamos a Venezuela. Durante su primera entrevista tras ser investido como presidente encargado, Nicolás Maduro aceptó que no estaban preparados para la muerte de Hugo Chávez. Escuchemos. Cada uno de los detalles. Nicolás Maduro, presidente encargado de Venezuela, brindó su primera entrevista exclusiva para Telesur. Ahí confesó que el gobierno no estaba preparado para la muerte de Chávez. Contó cómo conoció al exmandatario y revivió el momento cuando se enteró de la muerte del comandante. Que el jefe de los médicos salió a la salita donde estábamos, que da su vista, da a uno de los barrios que queda encima de los túneles de Boquerón, que van hacia el aeropuerto de Maiquetía, hacia La Guaira. Estábamos nosotros allí, Elías, Sil y yo, y se acercó, yo en los ojos del jefe de los médicos vi la noticia que nos traía. Y cuando me dijo, falleció, yo entré a la salita y se lo informo a los compañeros. Bueno, ellos dieron un grito de alarido, de dolor. Con respecto a su plan de gobierno, manifestó que se dedicará a organizar una estrategia de alto nivel para buscar a las bandas criminales y lograr sanear la sociedad, ya que en este momento no es posible darse el lujo de desplomarse por la muerte de Hugo Chávez. No podemos desplomarnos. No importa el dolor, aquí nadie puede desplomarse. No nos podemos dar el lujo de que la tristeza y el dolor nos lleve a la parálisis o nos lleve a la depresión. No, lo decía yo hoy en la plaza. Además afirmó que Chávez ha dejado un sistema integrado y sólidas alianzas internacionales. Así que el mejor homenaje que se le puede brindar es manteniendo al gobierno con el pueblo en las calles. Que nuestro pueblo fuera a un luto depresivo y abandonara la lucha. No, el compromiso que tenemos con el comandante Chávez es demasiado grande, que es decir, el compromiso que tenemos con esta patria, con este proyecto, con nuestro pueblo más humilde, con el pueblo que siente que perdió su protector, que perdió el hombre que lo reivindicaba, que lo respetaba, que le dio el derecho a educarse, a leer, a escribir, a vivir. Nosotros no podemos, menos yo. Él me fue muy claro en lo personal. Sobre Enrique Capriles, Maduro aseguró que lo ignora, ya que hizo ofensas muy grandes contra el honor de Chávez. Además dijo que está seguro que pretenderá sabotear con hechos de violencia y luego justificará su retirada. Muy bien, en la prensa ha salido Enrique Capriles llamando a la oposición a activarse y alerta del desastre en caso de derrota. Dijo, veamos lo que han hecho en 4 meses, imaginemos 5 años más, dijo el candidato de la oposición sobre Nicolás Maduro. Pero los intercambios de los epítetos que se dijeron el domingo en la noche, yo creo que dice cuál es el nivel que va a haber en esta breve campaña electoral, ¿no? Sí, aunque Maduro está empezando, en mi opinión, a cometer deslices que podrían costarle caro si continúan. Bueno, primero esto que se menciona en la nota, ¿no?
58% de los venezolanos pensaban que Chávez iba a regresar al gobierno. Y muy probablemente la gran mayoría de ellos fueran partidarios de Chávez. Pero cualquier oncólogo, como el doctor Huertas lo dijo en este programa, que ve que una persona, después de ser operado 2 veces del mismo cáncer y haber recibido quimioterapia y radioterapia, requiere una tercera operación, y no hablemos ya de una cuarta que tuvo que producirse, sabe que eso es indicio de que el cáncer muy probablemente sea terminal o casi con seguridad. Entonces esto de que me sorprendió no parece muy realista. Además, está empezando a lanzar acusaciones que generalmente dice luego que va a presentar, o que luego va a presentar evidencia, no la presenta. Acusó a la oposición incluso de querer matarlo, que iba a presentar la evidencia respectiva, esta no aparece. Ahora los acusa de fomentar violencia para justificar un eventual retiro de la elección. Lo mismo se dijo la vez pasada, y la violencia, si acaso, se cometió contra los opositores. Capriles ahora es más pugnaz que antes, ¿no? Precisamente, probablemente porque sabe que no tiene al frente Chávez. A diferencia de Chávez, Maduro no es intocable, ni siquiera para sus propios seguidores. Claro, pero también ahora él dice, no, yo soy el hijo de Chávez, ¿no? Eso ya lo he dicho, fue ayer, creo. Pero esa, no sé, él quiere, o sea, sabe que no es Chávez, pero sabe que lo que representa, no todo el gobierno, y que él es prácticamente, no sé, pues una continuación de gobierno que estuvo durante 14 años, ¿no?, en Venezuela. Sí, él tiene 2 problemas. El primero es que no es Chávez, no tiene ese carisma, está cometiendo errores y la economía está empezando a pasar factura. La devaluación es el primer indicio serio. Posterior a la salida, digamos, a la enfermedad final de Chávez, pero tiene 2 grandes ventajas. Tiene los recursos del Estado para hacer campaña. Los televidentes pueden entrar el día de la elección o en los días previos a cualquier dependencia pública venezolana y van a ver que hay anuncios que, aunque no llaman explícitamente a votar, a veces sí los hay, claramente hacen campaña en favor de los candidatos oficialistas, y además va a hacer que esta sea un referéndum en torno a la figura de Chávez. Sabe que en tanto la figura de Chávez proyecte su manto protector en el futuro sobre su candidatura, sus probabilidades de éxito son mayores. Muy bien, ahora dejamos Venezuela y nos vamos a las Islas Malvinas. El 99,8% de los habitantes votaron por permanecer bajo la soberanía de Gran Bretaña. Los argentinos, por su parte, se han mostrado indiferentes a esta decisión. Yo estoy encantado con este resultado, que es lo que más claro que podría haber. El hecho de que las Islas Falkland estén a miles de kilómetros de distancia no quiere decir que no sean británicos hasta la médula. Eso es lo que desean ser, y la gente debe saber que siempre estaremos allí para defenderlos. Con estas palabras, el primer ministro de Inglaterra, David Cameron, ha pedido al gobierno de Argentina que respete los deseos de los malvinenses, que han votado por abrumadora mayoría para permanecer bajo soberanía británica. La presidenta Fernández de Kirchner ha recibido un mensaje claro. No tenemos absolutamente ningún deseo de ser gobernados por el gobierno de Buenos Aires. Espero que ahora pueda respetar eso. Un 99,8% de los residentes con derecho a voto, casi 1.700 de una población de 2.900 personas, votaron a favor del sí en una consulta en la que se les preguntaba si querían seguir siendo un territorio de ultramar dependiente del Reino Unido. El gobierno argentino consideró la consulta popular de ilegal, una línea que han seguido la mayor parte de medios de comunicación de ese país. No, el referéndum no sirve para nada. Directamente no me sentaría a hablar del tema, es tiempo perdido. No sé, me parece que cada persona tiene derecho de elegir sobre su vida, así que por algún motivo habrán elegido esa alternativa y no otra. El gobierno de las Islas Malvinas convocó la consulta en respuesta a la reclamación territorial de Argentina, que presiona al Reino Unido a iniciar un proceso de negociación para resolver la disputa sobre la soberanía de las islas del Atlántico Sur. Muy bien, y de los resultados solamente 3 malvinenses quisieron ser argentinos. Yo creo que ha sido una derrota total para el gobierno de Cristina Fernández. El Senado de Argentina va a rechazar este referéndum porque no están de acuerdo. Sin embargo, hay que explicar al público que es que la población que vive actualmente en las islas
son de origen o de procedencia británica, ¿no? Claro. El argumento argentino es aquí no aplica el principio de autodeterminación porque esta no es la población originaria de esas islas. No hay población originaria en realidad. Pero, digamos, fueron tomadas por la fuerza por Gran Bretaña o bajo amenaza de fuerza, claramente, eso es indiscutible. Antes la presencia dominante era, o la única presencia era Argentina, y trasladar a tu población nativa a un lugar conquistado por la fuerza es algo que bajo el derecho internacional actual es ilegal. Entonces no es población originaria, es el primer argumento, por ende no aplica el principio de autodeterminación. Segundo, buena parte de quienes habitan las islas no nacieron ahí, y ni siquiera son británicos en algunos casos. Y en tercer lugar, a Gran Bretaña no le importó lo suficiente la población como para concederle la nacionalidad antes de la Guerra de las Malvinas, el año 82. Gran Bretaña, cuando negoció con China la soberanía sobre Hong Kong, no le consultó a la población. Dicho todo esto, Argentina tarde o temprano va a tener que congraciarse con la población si quiere tener alguna injerencia sobre esas islas. ¿Se ha intentado enviar a población argentina? No, no se puede. O sea, no pueden ir, por ejemplo. No, no pueden ir. Como turistas, probablemente, pero no ni siquiera como residentes, ¿no? Pero había una presencia argentina entre 1820 y 1833 que fue expulsada por los británicos. Ese es el pecado original, digamos, de la perspectiva argentina. Y de latinoamericanos lo que hay son chilenos, ¿no? Sí, pero básicamente porque hacen negocios con ellos, de transporte, de carga, por ejemplo. Muy bien, ahora nos vamos a Colombia. La policía de Bogotá anunció la detención de 14 personas presuntamente involucradas en el tráfico de heroína a Estados Unidos. Si bien 12 de los sospechosos fueron capturados en Colombia, una persona fue detenida en la isla de Tenerife, en España, y otra en la ciudad de Panamá. El jefe de la policía colombiana, José Roberto León Riaño, dijo que de los detenidos, 9 tienen temas relacionados con órdenes de extradición de Estados Unidos. Tras la captura, las autoridades informaron que los arrestos fueron el resultado de una investigación de 16 meses en las redes de contrabando de heroína. Muy bien, y ahora nos vamos a Afganistán. 5 soldados estadounidenses murieron en un accidente de helicóptero en el sur de ese país. En tanto, el presidente Hamid Karzai informó que a pesar de los retrasos, la prisión de Bagram pasará a estar bajo control de su gobierno. Es cierto, y yo le hablo de la sensibilidad de la gente. Hace poquito nomás, o sea, nos vienen a decir. Informaron a través de un comunicado que 5 soldados estadounidenses han muerto al estrellarse el helicóptero con el que sobrevolaban la provincia de Kandahar. La ISAF ya ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del incidente, pero ha descartado de plano que se trate de un ataque de la insurgencia. En tanto, el presidente afgano Hamid Karzai ha manifestado que su gobierno iba a tomar el control completo de la cárcel de Bagram, que se encuentra todavía en manos del ejército de los Estados Unidos, pero el traspaso se ha retrasado. Estoy seguro de que todos somos conscientes de los argumentos sobre el traspaso de la prisión de Bagram. Insto a todos a estar conmigo y decir que Karzai tiene razón, porque queremos asumir la responsabilidad de la prisión y los que son inocentes deben ser liberados. En una reunión con líderes tribales en el sur de la provincia de Helmand, Karzai aseguró que el traspaso es un hecho y se ha comprometido a liberar a los prisioneros inocentes. Vamos a comentar lo que está sucediendo en Afganistán, ¿qué te parece? Bueno, Karzai era el hombre de Estados Unidos, eso es más o menos claro originalmente, cuando Estados Unidos invade el 2001. Antes de ser presidente de Afganistán, era funcionario de una empresa transnacional estadounidense. Y además, las propias Naciones Unidas, a través de sus observadores, determinaron que la última elección, la reelección de Karzai, fue bajo fraude electoral, o sea, no fue legítima. Entonces, ahora que se van las tropas extranjeras en un plazo establecido por el gobierno de Estados Unidos, Karzai está tratando de legitimarse en el nuevo contexto. Y la forma de legitimarse en ese nuevo contexto es, primero, tomando control de algunas bastiones de las fuerzas de ocupación, por ejemplo la prisión de Bagram, donde se produjeron torturas en la misma época en que se produjeron en Irak, y en segundo lugar antagonizando a las tropas de ocupación.
¿no? Diciendo que ellos quieren que los talibanes sigan combatiendo en lugar de entregarse, para así tener un mecanismo de presión sobre el gobierno de Karzai. Pero yo presumo que esto no va a tener mayor éxito. O sea, presumo que la gran mayoría de los ciudadanos en Afganistán no consideran a Karzai un patriota de la lucha contra la ocupación extranjera. Bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con información de los Estados Unidos. El asesino de Colorado apareció hoy con nuevo look y podría declararse impedido mental. También vamos a regresar con las nevadas que están azotando Europa. Aeropuerto en Alemania quedó cerrado temporalmente. Volvemos. Hoy a las 7 de la noche en Punto Económico. ¿Sabías que existen mecanismos seguros para realizar transferencias de dinero de un banco a otro sin necesidad de portarlo en efectivo? Punto Económico. Hoy a las 7 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver. ¿Qué sabes del Perú? ¿Qué sabes de Tucumé en la provincia y región Lambayeque? Si quieres saber cómo son los diablicos y cómo le rinden homenaje a la Virgen Purísima y a la Virgen Andariega, pues mira Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Está mi papá, tendría unos 20 años. Mira la moda, los sombreros, el vestido. Este es mi abuelo con sus amigos del trabajo. Y eran más grandes, eran muñecas casi de tamaño natural. Esos lentes, esos vestidos. Me acuerdo mucho de este vestido que tenía mi abuela. Se quedó hasta las finales en su cuarto. Un vestido color celeste. Esta también es mi bisabuela, cuando era chica. Y este era su coche. Esa silla, no sé de qué material sería, quizás cuero parece. Junto a la chimenea, mis abuelitos. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, ahora con noticias de Estados Unidos, un juez de la ciudad de Nueva York ha bloqueado la prohibición de bebidas azucaradas gigantes que busca reducir así los altos índices de obesidad. La ley iba a entrar en efecto mañana, pero un juez se encargó de invalidar la iniciativa para vetar la venta de bebidas grandes azucaradas que el mismo alcalde del estado de Nueva York, Michael Bloomberg, había promovido. El juez de la Corte Suprema de esa misma ciudad consideró que la nueva regulación era arbitraria y caprichosa y la declaró inválida después de que American Beverage Association y otros grupos de la industria demandaron a la ciudad en oposición a la prohibición. Ellos calificaron esta ley como una extralimitación ilegal que violaría la libertad personal de los consumidores. La iniciativa de Bloomberg fue un intento para disminuir los altos índices de personas que sufren de obesidad. Después de conocer el fallo del juez, dijo rechazarlo totalmente y que eventualmente la ley le daría la razón. Limitar el tamaño de las bebidas azucaradas es consistente con la tradición y misión de las autoridades sanitarias. Creemos que las cortes a la larga van a ver que es consistente con la ley. Ser el primero en hacer algo nunca es fácil. Cuando comenzamos el proceso sabíamos que enfrentaríamos demandas. Cada vez que adoptas una medida innovadora, intereses especiales van a demandarla. Así es esta nación.
Pero a diferencia del alcalde estadounidense, los neoyorquinos no piensan igual. Para la mayoría se estarían transgrediendo sus derechos como consumidores. No estoy muy a favor de que el gobierno se involucre demasiado en la vida de las personas. Creo que es una ley escandalosa, que no tiene ningún sentido. Uno puede comprar lo que quiera. El fallo significa que por ahora se seguirá vendiendo con total normalidad las gaseosas, té endulzados y otras bebidas con alto contenido de azúcar en restaurantes, cines, puestos de comidas callejeros y estadios. Vamos a hablar sobre el tema en un país, sobre todo en los Estados Unidos, que todo es... Cuanto más grande y exagerado, creo que la gente más lo consume. Sí, bueno, habría que aclarar que antes de acusar de intervencionista a Bloomberg, es un empresario exitoso que tiene un canal de noticias y análisis dedicado a público empresarial. O sea, es un capitalista consumado, ¿no? Pero él no quería prohibir la venta de bebidas gaseosas. Lo que quería, sobre todo en los cines, era obligar a limitar el tamaño de los envases. Uno podía, digamos, comprar cuantos envases de gaseosa quisiera, pero aparentemente mientras más grande es el envase, más difícil, según algunos estudios, era para la persona llevar la cuenta de cuánto había ingerido de líquido. Entonces, para que la gente supiera con certeza cuánto había tomado, eran envases pequeños, y además se probaba a través de unos experimentos de que mientras más pequeño el envase, la gente tomaba menos, porque era menos probable que fuera reiteradas veces a pedir que le llenaran un nuevo envase. Pero no era prohibir la venta, era simplemente limitar el tamaño de los envases. Eso es lo que finalmente este juez ha declarado ilegal. Muy bien, y seguimos con los Estados Unidos. James Holmes, autor de La Matanza en un cine de Colorado, podría ser sometido a exámenes con la llamada droga de la verdad, si es que alega tener problemas mentales para así eludir una dura condena. Con un aspecto muy distinto al de la última vez, el asesino de Denver se presentó en la corte, en donde información filtrada de los documentos presentados por sus abogados indican que James Holmes podría declararse no culpable por motivos de salud mental. Según el informe, la salud mental de Holmes, acusado de asesinar a 12 personas en el tiroteo del cine Aurora, podría convertirse en el tema central de su comparecencia ante un juez. Por su parte, William Sylvester, juez del caso, advirtió hoy que si Holmes, de 25 años, alega locura y se declara no culpable, obligaría a la justicia a someterlo a la conocida droga de la verdad o al polígrafo para determinar si está lúcido o no. La defensa ha considerado estas técnicas como anticonstitucionales y ha criticado a las leyes del Estado por permitirlas, así como por no respetar la confidencialidad médica en caso el acusado se declare enfermo mental. El juez ha programado una próxima cita a la Corte para el 5 de agosto. Muy bien, ahora nos vamos a Alemania. Un aeropuerto ha quedado cerrado temporalmente por las fuertes nevadas, mientras que en Bélgica el servicio de trenes cerró también por las bajas temperaturas. El aeropuerto de Frankfurt fue cerrado provisionalmente por el fuerte temporal de nieve que azota Alemania y que ocasionó la cancelación de unos 160 vuelos en las primeras horas de la mañana. El tráfico aéreo se retomará a partir del miércoles, cuando se prevé expidan las nevadas. El cierre del aeropuerto se produjo porque las pistas están cubiertas de nieve y las máquinas quitanieve no consiguen solucionar el siniestro. Asimismo, el personal de las aerolíneas ha tenido problemas para llegar puntualmente a sus puestos de trabajo por el temporal de nevada. Mi vuelo se vio afectado. Me dirijo a Gelsenkirchen. Espero llegar a casa después de todo. De otro lado, a raíz de las fuertes nevadas en el norte de Europa, los servicios de trenes de alta velocidad desde y hacia Bruselas fueron suspendidos, dejando muchos viajeros varados. El servicio Eurostar, que conecta Londres con las capitales francesas y belgas, y líneas entre París, Bruselas, Ámsterdam y Colonia, fueron los principales afectados. Bien, ahora nos vamos a Corea del Norte. El líder Kim Jong-un amenazó con atacar una pequeña isla bajo el control de Corea del Sur. El anuncio se produce en momentos de creciente tensión entre ambos países. La guerra puede estallar ahora mismo, ha manifestado Kim Jong-un a un grupo de soldados de artillería cerca de aguas en disputa con Corea del Sur. En este territorio ya se han registrado enfrentamientos sangrientos en años anteriores. La isla de Banjung, hoy bajo el mando de las Naciones Unidas y en control de Seúl, tras el armisticio firmado entre las dos Coreas en 1953, será el primer objetivo del ejército norcoreano, anunció Kim a sus hombres. Banjung tiene unos 5.000 habitantes y es la base de varias unidades militares.
La visita de Kim y la aseveración sobre el fin del armisticio es parte de la retórica bélica norcoreana tras las sanciones impuestas la semana pasada por la Organización de Naciones Unidas a Pyongyang por sus recientes pruebas nucleares. La ONU ha manifestado que Corea del Norte no puede disolver unilateralmente el armisticio, el cual todavía está vigente. Vamos con temas tecnológicos. Tras la compra de YouTube por parte de Google, su fundador Chad Hurley alista una nueva plataforma de video que permitirá a los usuarios trabajar juntos y crear contenidos. Chad Hurley creó el portal de YouTube en febrero de 2005 y fue partícipe de la venta de la web de video a Google un año después. En 2010 dejó la empresa y ahora lista un nuevo portal. Así lo anunció en South by Southwest, un evento que reúne congresos y conferencias de películas, medios interactivos y tecnología emergente, donde comentó que su nuevo proyecto está basado en video y que aporta flexibilidad a la gente para trabajar junto y crear contenido. Hurley ha sido claro al señalar que no busca matar a YouTube y añadió que si el evento se hubiese realizado dentro de un mes, habría presentado un producto terminado. Muy bien, vamos a cambiar de tema. En China fueron recuperados en un río más de 2.000 cadáveres de cerdos que habrían sido víctimas de un virus. La cadena estatal de noticias de China informó el descubrimiento de circovirus porcino en una de las muestras de agua tomadas del río Huangpu, donde se encontraron más de 2.500 cerdos muertos flotando cerca de la orilla. La comisión municipal confirmó las pruebas y las comparó con las de otros ríos que dieron negativo. Además de los exámenes para el PCB, los científicos descartaron cualquier otro tipo de influenza porcina. El ahora contaminado río Huangpu es una de las principales fuentes de agua de Shanghái, situación que ha levantado en protesta a los pobladores de la zona, ya que la preocupación por la seguridad alimentaria y la contaminación ambiental en este lugar son muy altas. El gobierno de Shanghái confirmó en un comunicado publicado en su web que continuarán con el trabajo de recolección y monitoreo de la calidad de agua del río. Luego de este extraño suceso, el gobierno planea invertir $850.000 millones en un plazo de 10 años para mejorar el sistema de abastecimiento de agua. Bien, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con mucho más aquí en TV Perú Mundo. Hoy a las 7 de la noche en Punto Económico. ¿Sabías que existen mecanismos seguros para realizar transferencias de dinero de un banco a otro sin necesidad de portarlo en efectivo? Punto Económico. Hoy a las 7 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver. El futuro de nuestros hijos empieza con nosotros. Por eso el gobierno del Perú se une a tu esfuerzo y junto a 3 ministerios asegurarán para nuestros niños un buen inicio del año escolar. En salud, gracias a una atención integral de salud para que nuestros hijos estén saludables. En alimentación, con un desayuno rico y nutritivo para que estén atentos en todas las clases. Y en educación, con más libros de texto, tecnología y maestros mejor capacitados. Porque un niño bien alimentado y saludable es un niño que aprende. Gobierno del Perú. Perú, progreso para todos. La ganadora del Festival de Cannes. Premio del jurado. Selección Una cierta mirada. Este es Clemente. Él es un exitoso prestamista. Por ser la primera vez te voy a prestar $500. ¿Qué pasa si no te pago? Si quieres averiguarlo, no me pagues. Tiene una vida hermosa. Y pasatiempos emocionantes. Pero un día todo eso cambiará. ¿Y ese bebé? La niña necesita quien la cuide. Brenda, ¿no? ¿Por qué quieres algo especial? ¿Para qué la buscas? Necesito devolverle algo. No se puede estar igual toda la vida. Octubre, en calidad de preestreno de la 4ª temporada de Nuestro Cine. Este domingo a las 9 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver.
Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, seguimos en TV Perú Mundo y recuerde que vamos a estar atentos a la elección del nuevo Papa mañana con una transmisión de TV Perú Mundo con detalles del cónclave que se está realizando en la Ciudad del Vaticano. Nosotros con eso nos vamos a despedir, pero vamos a dejarles con un musical. ¿Tú has visto Cabaret? El musical con Liza Minnelli en el año 72. Creo que fue el inicio de los musicales, ¿no? Y ambientado, fue el único musical que me gustó realmente, y ambientado en la Alemania de entreguerras, ¿no? Poco antes de la subida al poder del nazismo. Muy bien, así es. Un día como hoy, pero del año 1946, hace 67 años, nació la gran Liza Minnelli. Lo dejamos con Cabaret. Nos vemos mañana.